Hola mi amado hermano, los saludo en el amor del Señor. Soy la hermana Ruth Sepúlveda de la localidad de Rancagua. En esta tarde quería hacer una pequeña reflexión sobre los mandamientos en el Antiguo Testamento, ¿ya? Pero confirmándolos en el Nuevo Testamento. En este tiempo hemos tenido varias distintas ideas, ¿cierto?, con otras denominaciones cristianas, donde dicen que la ley de Dios, los 10 mandamientos, primero que nada ellos dicen que son de Moisés. Por ende sabemos nosotros los cristianos israelitas, cierto, que la ley no es de Moisés, sino que fue la propia mano del Señor Jehová, cierto, quien escribió las tablas de la ley. Por tanto, en este momento yo les quiero explicar, ¿cierto? Bien sencillamente, para que puedan entender todos aquellos que quizás todavía no entienden mucho la escritura, están empezando a conocer al Señor. Así que yo quiero estudiar en este tiempo los 10 mandamientos, pero los vamos a estudiar en el Antiguo Testamento y lo vamos Antiguo Testamento, amén, y lo vamos a confirmar en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque muchos hermanos, mi amado hermanos, que dicen que el Antiguo Testamento ya está abolido, que ya no se usa, que ya no es mucho para la enseñanza de este tiempo, sabiendo que el Señor dice que toda la escritura es inspirada por Dios, tanto para rearguir, para aprender, para enseñar, ¿cierto? Y también cuando el Señor Jesús estaba acá en la tierra, ¿cierto?, y Él predicaba, Él hablaba de lo que ya estaba escrito, ¿cierto? ¿Y qué estaba escrito en ese tiempo? Todos sabemos que en ese tiempo lo que estaba escrito era la Torá, ¿cierto? Que eran los 5 libros de la Biblia, que es pues, Éxodo, ¿cierto? Deuteronomio, Levíticos, Éxodo, Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, ¿cierto? Esos eran los 5 libros primero escritos de la Biblia. Así que, ¿a qué se refería, cierto, cuando el Señor Jesús decía escudriñar las Escrituras porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna? Ahí podemos analizar, ¿cierto, mi amado hermano, que a qué se refería el Señor Jesús? A sus mandamientos, a la ley de Dios, a la ley que no es ese libro de instrucción, ¿cierto?, que nos enseña a todos los cristianos a nivel mundial cómo llevar una vida mejor, ¿cierto? Cómo ser mejores hijos, mejores padres, cómo ser buenas personas con los demás, cómo el que se refleje en nuestro rostro, ¿cierto? El que somos hijos de Dios, ¿cierto? Cuando vamos en la calle, la gente vea que hay algo diferente en nosotros. De repente no es necesario, mi amado hermano, estar diciendo por todos lados, yo soy evangélico, yo amo al Señor. Es preferible, mi amado hermano, que la persona que a usted la conoce encuentre un cambio en usted, ¿cierto? Y usted ahí le dice, sí, yo amo al Señor y sirvo a mi Señor. Es preferible, amén. Así que vamos a continuar en esta tarde con esta reflexión que me encantó. Fue un mensaje que dio mi yerno, hermano Christopher, y la encontré muy linda y las quiero expresar también para que podamos entender un poquito más la escritura y para que sepamos que también en este tiempo, en el Nuevo Testamento, amén, también está la ley de Dios, amén. Así que vamos a empezar con Éxodo 20, ¿ya? Dice así, en el nombre del Señor. Dice, Éxodo 20, acá, Éxodo 23, dice, no tendrás de Dios dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? Ese es un primer mandamiento que dice el Señor Jesús, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sabemos también, ¿cierto?, que los 4 primeros mandamientos del Señor, ¿cierto?, son para Él, y los 6 que siguen son para nosotros, ¿cierto?, para sus hijos, para la convivencia entre nosotros mismos, ¿cierto? Y si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿cierto?, a Mateo 6:24, hay un ejemplo que da el Señor Jesús. Miren, Mateo 6:24, lo vamos a buscar aquí. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Dice así, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro.
no puedes servir a Dios y a las riquezas. Amén, ¿cierto? ¿Qué nos dice el Señor en el primer mandamiento? ¿Cierto? Que no debemos tener dioses ajenos, ¿cierto? Solamente Él es nuestro Señor, Él es nuestra guía, es nuestra fortaleza, Él es el que está con nosotros en cada instante de nuestra vida, por lo cual no necesitamos, hermano amado, tener ciertos dioses ajenos, ¿cierto? Seguimos entonces ahora con Mateo 19, 17, que también lo afirma, amén. Mateo 19, 17, dice así en el nombre del Señor. 19, 17, así. Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno. Dios más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mire qué importante esto, mi amado hermano. Lamentablemente hablamos con hermanos que aman al Señor y yo sé que lo aman con toda su alma, pero lamentablemente mi amado hermano es tan errado en varias cosas. Quizá yo no digo errado, sino que les falta conocimiento. Quizá no ha llegado alguien que les predique realmente, le haga analizar bien la Escritura para que ellos puedan aprender. Aquí mismo, imagínense, Jesucristo, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él mismo fue sus labios que pronunciaron esta palabra, ¿cierto? 19, 17. Que dice, el que dice, ¿por qué me llamáis bueno? Si ninguno hay bueno, solo Dios. Más si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Hermano amado, si nosotros no guardamos los mandamientos, lamentablemente, y es muy triste decirlo, no vamos a entrar en el reino de los cielos. No los vamos a entrar porque toda la Biblia, casi la mayoría de la Biblia, habla de los mandamientos. Los mandamientos fueron para ley para nosotros, para llevar una conducta conforme a la voluntad del Señor, para poder estar cada día más cerca, ¿cierto? Conforme a la ley, ¿cierto? Por lo que Él pide de nosotros. Amén. Seguimos leyendo Hechos 14, del 8 al 15, referente también a Éxodo 20, ¿cierto? Éxodo 23, donde no debemos tener dioses ajenos, ¿cierto? Vamos a leer. Amén. Estamos en Mateo 19, 17. Amén. 29. Mateo 29, 17. Dice así. Y cuando le vinieron a adorar, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les dijo, diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por cuanto id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta, mi amado hermano? Esta fue la última parte de Mateo donde habla el Señor Jesús antes de ascender al cielo, ¿cierto? Dice que guarden todos los mandamientos que Él dejó, que hagan todas las cosas que también Él hizo en la tierra. Acuérdense que Él también guardó tabernáculo, Él guardó Pentecostés, guardó la Santa Cena, Él guardó todas las fiestas que están estimuladas, ¿cierto? En el Antiguo Testamento la gente dice que hay muchos hermanos que dicen que no, que esas leyes eran para los israelitas. Entendamos, mis amados hermanos, que una vez que nosotros fuimos injertados en la nueva oliva, ¿cierto? Que hizo Israel, nosotros pasamos a ser parte de su pueblo. ¿Qué significa eso? Que todas las leyes de ellos también pasan a ser parte de nuestro pueblo. El Señor ama y viene a buscar una iglesia que cumpla lo que Él dejó escrito por intermedio de su palabra. Amén. Ahora nos vamos a ir a Éxodo 24, donde dice, no tendrás imágenes. Amén. Éxodos 24. Dice así en el nombre del Señor. No te harás imagen ni ninguna semejanza en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén.
Si acá podemos comprobar, hermano amado, en el Nuevo Testamento, ya sobre Éxodo 24, tenemos en Hechos 17, 24 al 30. Si gusta, le iba a decir, me pueden seguir por una grabación. Éxodo 24, ¿ya? Perdón, Hechos 17 del 22 al 30. Amén. Hechos. Hechos del 17, acá está Hechos. Del 17 del 22 al 30, dice así. 17 del 22 al 30, dice así. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones, atiéndense en todo lo que observo es de sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba conociendo al que vosotros adoréis, pero sin conocerle es quien yo os anuncien. Amén. Al 22. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos, ni es honrado por las manos de los hombres, como si naciese de algo, para que él, en quien da a todos algo, pues es el quien da a todos la vida y aliento y todas las cosas, y de él una imagen ha dado el linaje de los hombres, para que habiesen sobre todo la faz de la tierra, y les dé perfeccionado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Amén. No tomarás el nombre de Jehová. Vamos ya. No te harás imagen. ¿Cierto? Colosenses 3:5, vamos ahora. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15 dice así: y la palabra de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que sí fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda la sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón, y al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Colosenses 3:15. Ahí dice no tener, ¿cierto? No te harás imagen, ¿cierto? De ninguna cosa que esté arriba ni abajo del cielo. El Señor, sabemos, amados hermanos, que es un Dios muy celoso. A Él no le gusta esto de las vírgenes, de los intermediarios que tienen algunas religiones, ¿cierto? Para llegar al Padre. Nuestro único intermediador en este tiempo, ¿cierto? El que interviene por nosotros en este tiempo es el Señor Jesús. No necesitamos más intermediarios en este tiempo, porque para eso está Él, ¿cierto? ¿Ya? Seguimos entonces con Éxodo 27. Amén. Éxodo 27. Dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Dice Mateo 5:33 al 37. En el Nuevo Testamento. Vamos verificando el Antiguo con el Nuevo Testamento. Con la diferencia, mi amado hermano, es que en el Antiguo Testamento la ley fue escrita, ¿cierto? En 10 mandamientos. Pero en el Nuevo Testamento, hermano, está toda dosificada. Está toda dosificada. Usted la va a ver. Está en toda la Biblia lo mismo de los 10 mandamientos. Por eso yo quería hacer esta reflexión, para que se den cuenta que la ley de Dios está en pie. Y es muy importante para adquirir la salvación, mi amado hermano. Lamentablemente, si no cumplimos o nos esforzamos,
en poder cumplir la ley de Dios, sino es muy difícil poder llegar al trono de gloria de nuestro Señor. Amén. Seguimos entonces con Éxodo 27 y lo vamos a ir a Mateo 5, 33 al 37. Aquí está, Mateo 5, del 33 al 37. Dice así. Acá. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Amén. No podemos, ¿cierto?, tomar el nombre del Señor en vano, ¿cierto? Y tampoco estar jurando por cualquier una u otra cosa, ¿cierto? En Santiago 5, 12 también tenemos ahí. Amén. Santiago 5:12. Dice así en el nombre del Señor. Pero sobre todo, hermanos, más no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. El Señor nos enseña por intermedio de su palabra, mi amado hermano, que nosotros debemos aprender que tu sí sea sí, tu no sea no, ¿cierto? Acá no hay que yo te voy a jurar, no sé, pues amiga, por Dios que yo esta tarde voy a ir a tomar tecito contigo. Te juro por Dios que esta tarde, no sé, pues voy a ir a almorzar contigo. No, hermano, tenemos que, el Señor nos enseña por su palabra que su sí tiene que ser sí y su no es no, es ser correcto en la vida. El Señor nos enseña, hermano amado, a ser correcto en la vida, porque también tenemos que ver que nosotros somos luz del mundo, y si el mundo nos ve haciendo cosas que no corresponden, ¿cierto? Sabiendo que somos cristianos, lamentablemente, amado hermano, hacemos sentir mal al Señor, lo hacemos sentir triste, porque nosotros somos embajadores acá en la tierra de Él, y sus embajadores lamentablemente si dan malos frutos, ¿cierto? Y el mundo sabe que ellos son cristianos. Al fin y al cabo, a quien dejamos mal aquí es a nuestro Salvador, a nadie más. Así que tenemos que tener cuidado también cómo actuamos también en la vida, cómo hablamos, cómo nos comunicamos con las demás personas, con los vecinos, con nuestros patrones, los que tienen patrones, con, no sé, pues con todo aquel que nos conoce, que somos cristianos. Tenemos que cuidarnos mucho. ¿Para qué? Para no ensuciar el nombre de nuestro amado Señor. Amén. Seguimos. Ahora vamos con el mandamiento número 4. Amén. Éxodos, que es el más importante, ¿cierto? Nosotros en la iglesia israelita, el mandamiento número 4 es el más importante que tenemos, ¿cierto? Porque dice el Señor que es señal de Él con sus hijos. Es como una intimidad tan linda, siento yo, tener esa intimidad con el Señor, que es precioso, ¿cierto? La señal que Él me señala a mí como su hija y yo que lo señale a Él como mi amado Padre. Así que muy lindo. Vamos a leer Éxodo 28. Dice así. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, más el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Amén. Eso es muy importante, ¿cierto? Y para rectificarlo en el Nuevo Testamento, ya nos vamos a ir a Marcos 2, del 27 al 28. Amén. Marcos 2. Acá. Acá está Marcos. Marcos 2 del 27 al 28. Dice así en el nombre del Señor.
Acá está. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no por el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Mire qué hermoso el Señor, mi amado hermano. Él hizo el día de reposo por causa de nosotros, para que descansáramos de todas las obras de la semana. ¿Cómo no amarlo, mi amado hermano? ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo no tratar de esforzarnos para que cada día estemos mejor, cierto? Yo sé que esto es una lucha constante. El enemigo dice que anda presto, cierto, a destruir aún a los que estén firmes. Así que cada día, Padre, hermanos queridos, tenemos que estar más firmes que nunca en el Evangelio, para que no venga el enemigo aquí a quitarnos todos estos años de bendición que el Señor nos ha dado. Amén. Tenemos otro más, a Mateos 15:4. Mateo 15:4. 15:4 dice así. Porque Dios mandó diciendo, acá estoy. Lucas 4:16, perdón. Lucas 4:16, acá está. Lucas 4:16. Dice así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, en el día sábado, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantaba a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el gran lugar donde estaba escrito. ¿Se dan cuenta que hasta el mismo Señor Jesús guardó el santo sábado, hermano? Mire qué maravilloso, sabiendo que nuestro Padre, nuestro Salvador, ¿cierto? Porque el Señor Jesús, aparte que es nuestro hermano espiritual, Él es nuestro Salvador, ¿cierto? Él también guardó el día de reposo, Él guardó todas las fiestas que yo le mencionaba del primer video, ¿cierto? Guardó Pentecostés, guardó Cabañas cuando Él se apresuraba, ¿cierto? A llegar a los ciertos lugares para poder estar con su hermano, guardando las festividades del Señor, así que es muy importante. Además sabemos, Señor, hermanos queridos, que la festividad es la sombra de lo que ha de venir y es muy importante. Amén. Vamos a seguir con Hechos. Este también es muy lindo, este verso. Hechos 13, del 42 al 44. Amén. Hechos. Aquí está, Hechos 13, del 42 en adelante. Hechos 13. Dice así en el nombre del Señor. Habiendo zarpado de... A ver, 13... Sí, está bien. Habiendo zarpado de Paos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, vinieron a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a él diciéndolo: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, que aquí estamos en Hechos, en el Nuevo Testamento, y sigue hablando del sábado? El Señor dice que el sábado es una señal entre Él y su pueblo. Es también el sábado, Señor, hermanos queridos, saben que el sábado el Señor nos santifica, nos perdona quizás esos pecados involuntarios que cometemos en la semana. Él dice que nos perdona, nos santifica, y es una comunión tan cerquita a Él que podemos pedirle, podemos suplicarle por nuestra necesidad, y Él está presto porque estamos haciendo su voluntad conforme a lo que Él nos pide. Amén. Seguimos. Ahora vamos a ir a Hebreos 4:9. Amén. Hebreos 4:9 dice así en el nombre del Señor. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. ¿Cuándo reposó el Señor de las suyas? ¿Cierto? Cuando terminó
terminó el mundo, ¿cierto? Ahí reposó de las suyas y por eso dejó el sexto día, ¿cierto? Para también el reposo del ser humano, ¿cierto? Es muy lindo. ¿Ya? Pasamos al quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Efesios 6, del 1 al 2. Efesios 6, del 1 al 2. Amén. Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire qué maravillosa promesa tiene el Señor para sus hijos, ¿cierto? El Señor nos invita a ser buenos hijos, ¿cierto? ¿Para qué? No tanto quizás para que se nos alarguen tanto los años de vida, sino para que los años que el Señor nos dé puedan ser llenos de bendición tanto espiritual, ¿cierto? Quizás también económica, para poder bendecir también a los que necesitan de nosotros, ¿cierto? Debemos honrar a nuestros padres, amados hermanos, más en este tiempo que está más difícil la cercanía hacia ellos. Pero gracias al Señor le ha dado la inteligencia al ser humano, ¿cierto? Para que pueda usar esta tecnología, ¿cierto? A favor también de nosotros para poder comunicarnos con ellos, saber cómo están, si necesitan de nosotros. Ellos, hermanos queridos, saben ustedes que se ponen tan, pero tan felices hasta con una llamada por teléfono. Ahora imagínense, tenemos estos celulares que usted puede ver a la persona, puede ver a su papito, saludarlo, verle su carita, cómo está, y uno al verlo con su carita alegre, ya sabe, quedamos más tranquilas como hija. En el caso mío, yo estoy acostumbrada de ver a mi papá y yo al verle la carita ya siento cómo está bien o está mal. Así que es muy importante, mis amados hermanos queridos, más en este tiempo, ¿cierto? Honrar a nuestros padres. Y la única forma que tenemos, lamentablemente, están por en las redes sociales. No tenemos otra forma de ir a verlos, porque no podemos. Por ellos también, para que ellos tampoco no puedan enfermarse, pero llegará el tiempo quizá que vamos a poder abrazarnos y vamos a estar felices con ellos, porque yo he hablado con muchos papitos que lloran, sufren por no estar con nosotros, con sus nietos, y no hay solución, solamente esperar que Jehová el Padre haga la voluntad pronto en todo lo que está pasando, ¿cierto? Tengamos paciencia. Amén. Seguimos con Mateo 15:4, ¿ya? Estamos honrar al padre y a la madre. En ese vamos. Mateo 15:4. Dice así: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Mire qué complicado este texto. Quizás no muere, hermano, en la carne, pero sí espiritualmente. Y eso es terrible, que morir en la carne, hermano, morir espiritualmente. Porque uno pierde la conexión del Señor, y uno sin el Señor en nuestra vida es imposible. Es imposible, es un caos que se forma en nuestra vida, que no podemos vivir sin Él. Así que, hijos, honren a sus padres, cuídenles, denles cariño. Los que tienen la oportunidad de estar con ellos, porque hay hijos que pueden estar con sus papitos porque viven en sus casas. Denle el cariño, abrácenlo, díganle cuánto lo aman, porque ellos, su tiempo es corto, después ellos se van a descansar y ya va a ser tarde. Así que aprovechen este tiempo, todos los que tienen sus papitos cerquita en esta cuarentena, de regalonearse, hacer sopaipillitas, pancito, cositas ricas, donde ellos puedan gozarse con ustedes. Amén. Seguimos ahora con el sexto mandamiento, que dice, no matarás. Éxodo 20:13. 20:13 dice así: no matarás. Y el que tenemos de respaldo en el Nuevo Testamento es Mateo 19:18. Amén. 19:18 dice así: le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio.
¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, que en este puro verso bíblico, donde habla el Señor Jesús, donde le habla al rico, ¿cierto? Al joven rico, completamos los tres, a ver, 1, 2, 3, 4, casi los 4 últimos mandamientos que el Señor nos manda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que los 4 mandamientos primeros son para Jehová el Padre, ¿cierto? Y los 6 que vienen son para nuestro prójimo. Amén. Mire, y seguimos también ahora con... A ver. No matarás, no hablarás contra tu prójimo, ¿cierto? Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán una gran parte en el lago de fuego, de azufre, donde arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tenemos que tener mucha conciencia, mi amado hermano, de lo que el Señor nos habla. Tratar de guardar la ley como Él nos manda. Hay cosas que son difíciles poderlas guardar y yo lo entiendo, porque quizá toda la vida nos ha pasado que hay partes de la ley que quizás se nos hace difícil, pero no es imposible, mi hermano. Si queremos agradar a este Dios tan grande que un día dio la vida en el madero de la cruz por todos nosotros, tratemos y esforcemos los padres, hermanos amados, para que algún día Él pueda estar contento también con nosotros, ¿cierto? Y seguimos con el 10º mandamiento, que dice Lucas 20:17, que sea Éxodo 20:17. Dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Si nos vamos a Lucas 12:15 para reafirmar el verso bíblico en el Nuevo Testamento. Amén. Lucas 12:15. Dice así en el nombre del Señor. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseéis. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: eso haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Muy mal, ¿cierto, mi hermano querido? Porque el Señor también por intermedio de su palabra nos dice que si nosotros tenemos más abundantemente y si vemos a nuestro hermano, ¿cierto? Más en este tiempo que no hay trabajo, los trabajos se han descompuesto bastante, debemos, ¿cierto?, ser más misericordiosos, ayudar a aquel que necesita, ¿cierto? Porque también es amor al prójimo, ¿cierto? Los 6 mandamientos últimos es amor al prójimo, y necesitamos, Padre mío, que el Señor nos alumbre, ¿cierto, hermanos? Para que podamos cumplir la palabra a cabalidad, ¿cierto? Como Él nos enseña. Tenemos también a Romanos 13:9. Romanos 13:9. Dice así en el nombre del Señor: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, que esta sentencia se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta, hermano? Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Si a nosotros estamos, no sé, pues calentitos, tomando tecito, quizás con algo rico, y si tenemos un vecino quizás también, o un hermano que no tiene la misma condición, debemos hacer su canastita y llevárselo, porque el cuerpo de Cristo es uno solo, ¿cierto? Y si a mí me duele un brazo, y si un ejemplo, si a una hermana le duele un brazo, yo me voy a sentir porque mi hermana es en parte de mi cuerpo. Así que deberíamos todos actuar de esa misma forma, ¿cierto? Amarnos
unos a los otros como el Señor, ¿cierto? Quiere que nos amemos en espíritu y en verdad. Eso es muy importante, sacar la mentira, la hipocresía, todo lo que apaña la gloria de Dios de nuestra iglesia, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el Señor realmente pueda obrar en nuestras vidas, porque el Señor dice que Él no habita en casa hecha de mano, menos donde hay avaricia, envidia, donde hay pleito. El Señor no agrada, no le agrada esas cosas. Por ende, de repente pasa que hay muchas iglesias que no tienen frutos, porque lamentablemente tienen arraigadas por muchos, muchos años todas estas malas conductas que no son conforme a la voluntad del Señor, mi amado hermano. Ya, vamos a seguir con dos versitos bíblicos. Uno que nos queda, que es Mateo 22. Acá está, Mateo 22. 22 del 37 al 40. Dice así: oyendo esto se maravillaban y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que hay una resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con la mujer y se levantará descendencia a su hermano. 22:37 era mi hermanito, discúlpenme. 22:37, ahí sí. Y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, que haciendo la comparación, ¿cierto?, de los 10 mandamientos, ¿cierto?, y con el Nuevo Testamento podemos clarificar, ¿cierto?, que en el Nuevo Testamento está todos los 10 mandamientos incluidos, ¿cierto? ¿Por qué? Aquí el Señor lo reduce en 2, ¿cierto? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿cierto? Y eso abarca los 4 primeros versículos, ¿cierto?, de los 10 mandamientos. Y después dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí abarcamos, ¿cierto?, los 6 últimos mandamientos de la ley de Dios. Ahí podemos comprobar, mi amado hermano, que la ley de Dios está en pie. Está en pie, y yo lo invito a escudriñar la Escritura, que no sean mis palabras, que no me crean a mí lo que yo digo, sino que profundicen más la Escritura, lean más la Escritura, porque en ella el Señor dice que en ella es la única que podemos encontrar vida eterna. Y mi amado hermano, el día sábado es un día tan especial, es tan especial. ¿Supieran ustedes el significado del día sábado? Es algo impresionante, como el Señor hace, nos bendice. Él dice que perdona nuestras faltas cada sábado, las involuntarias, nos santifica, nos perdona. Él está con nosotros más cerquita en este día. Y es el día de reposo que Él señaló. No el día domingo, no el día miércoles, no el día viernes. Él dejó un día estipulado en la Escritura donde Él mandó a guardarlo. Y es el día de reposo. Sí, es bonito en la semana hacer culto quizá, o cantar, hermanos de otras congregaciones. Yo no les digo nada, es muy lindo, a mí me encanta la adoración a Dios en todo momento, tanto en la música, en la predicación, pero tengamos en cuenta, mi amado hermano, que el Señor dejó un día para el reposo semanal, y ese día, mi amado hermano, es el Santo Sábado. Amén. Que la bendición del Señor lo abarque en toda esta semana, y que los cuide de todo lo que está pasando, de esta pandemia, que proteja a su pueblo, que proteja a los líderes de nuestra iglesia, ¿cierto?, para que puedan ir predicándole también a todas las almas. Faltan muchas almas, hermanos amados, para que se arrepientan, para que lleguen a los caminos del Señor. Y esa es la tarea de todos nosotros que conocemos al Señor, porque sabemos que Él, cuando ascendió al cielo, Él le dijo a sus apóstoles ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y ese mandato, amado hermano, nos dejó a nosotros. Así que escudriñemos la Escritura, aprendamos para prepararnos, Señor, que el Señor nos prepare, hermanos amados, para predicar el Evangelio de Cristo. Que tengan una bella semana y el Señor los bendiga grandemente. De acá de Rancagua le habla la hermana Ruth Sepúlveda. Bendiciones, mi amado hermano, feliz semana. Amén.